¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hoy tenemos un tema apasionante para poder abordar con ustedes y con un especialista, Julio Zelaya, que conoce muchísimo sobre el tema de emprendimiento. Y hoy vamos a hablar justamente de esta cultura emprendedora de Guatemala. ¿Cómo está? ¿Qué tan emprendedores son los chapines? ¿Cómo esto se relaciona a nivel generacional? ¿Cuáles son los factores que inciden para que un emprendimiento sea exitoso o esté destinado desde su concepción al fracaso? Hay muchos elementos importantes que abordar y que poner sobre la mesa, así que lo invitamos a que nos acompañe esta noche para poder abordar ampliamente este tema. Hoy hablamos de la cultura emprendedora en Guatemala. De alguna manera, hablar de emprendimiento es hablar de la energía para vencer los obstáculos mentales y comenzar a afrontar grandes travesías que concluyen con el funcionamiento de hasta lo que hace poco era un sueño, una idea o algo inconcluso, una necesidad. Julio Zelaya, doctor en Management y Marketing por la Universidad de Tulane en Estados Unidos, ha dedicado su vida profesional a desarrollar los mecanismos para que las personas salten del sueño a la acción, al hecho y conformen no solo sus empresas, sino también logren alcanzar sus metas. Conversamos hoy con este académico con estudios en Harvard, MIT, Cornell y docente en otras universidades norteamericanas. ¿Quién emprende en Guatemala? ¿Cómo lo hace? ¿Hacia dónde van los emprendimientos en este país? De esto y más hablaremos a continuación en Desafíos. Bueno, y de eso se trata justamente el programa que hoy queremos arrancar junto a ustedes, compartiendo esta gran posibilidad de platicar con una persona que tiene una amplia experiencia, una gran trayectoria, pero por sobre todas las cosas, pasión por el emprendimiento, por generar esa cultura que tanto necesita nuestra queridísima Guatemala, nuestra Centroamérica, el mundo en general. ¿Cómo surge esta cultura? ¿Qué tan emprendedores son los chapines? ¿Cómo hacer que esas grandes ideas no se queden solamente en eso y se puedan generar grandes proyectos? Hoy me da muchísimo gusto presentar a quien nos acompaña en este programa, Julio Zelaya, que usted seguramente lo conoce, él es presidente del Learning Group, además autor de La Travesía del Emprendimiento, entre otras muchas otras cosas. Julio, bienvenido a Desafíos, Gracias, qué gusto saludarte. Ricardo, igualmente me da siempre un gusto y sobre todo de un tema que me apasiona, como bien dices. Bueno, ¿cuántos años ya impartiendo talleres, cursos, pláticas, que tienen que ver justamente con la cultura de emprender, pero sino también con la motivación que debemos tener para ello? ¿Hace mucho tiempo que te dedicas a esto? Bastante, yo te diría que desde que tengo uso de razón me dedicaba a darle tutoría a mis amigos en el colegio, ya profesionalmente lo empecé a hacer desde los 24 años, que ya me había graduado de la universidad. Y ya pues varios años en el tema, pero siempre es algo con lo que yo siempre digo que nací para esto, me apasiona el aprendizaje y la educación. ¿Qué significa ser emprendedor? Porque obviamente si nos vamos a la explicación que el diccionario nos trae de la palabra es muy clara la respuesta, pero a nivel empresarial, a nivel de producción, a nivel de generar proyectos, ¿qué es ser un emprendedor? Dependiendo la definición que le demos, te voy a dar la que es la más común, que es la del Global Entrepreneurship Monitor, que es desde que tú tienes una idea de negocios hasta que la echas a andar. Ahí empezamos a ver la intención emprendedora y el emprendimiento en marcha. Mi definición es un tanto más amplia. Yo creo que el emprendimiento es un estilo de vida, es una forma en que tú ves ya sea retos como oportunidades y qué haces al respecto. Los emprendedores y emprendedoras son personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que creen que pueden cambiar las circunstancias que están y además son personas que tienen un locus de control interno, es decir, que creen que aquello que se puede cambiar nace por uno mismo o por uno misma. Julio, ¿tiene alguna relación directa a nivel estadístico que la persona sea emprendedora dependiendo del nivel educativo al que haya podido llegar? ¿Hay alguna relación directa en esto? O sea, mientras más conozco, mientras más formación tengo, más puedo desarrollar esta capacidad de emprender, ¿o no hay relación con eso? Te voy a dar dos fuentes de información. La guatemalteca te dice que en efecto el emprendimiento en Guatemala está inversamente relacionado a la escolaridad, lo que implica que en muchas ocasiones se emprende por necesidad más que por oportunidad. Es decir, a mayor grado de escolaridad, menor es la tasa de emprendimiento. Cuando lo vemos en Estados Unidos, se hizo un estudio que se llamaba Los mitos del emprendimiento y se dio cuenta que el emprendimiento era como si fuese una curva, que entre más alto era el grado académico, más se emprendía, pero llegaba a un punto después de doctorado que bajaba abruptamente.
la pregunta que se hacían los investigadores era ¿por qué aquellas personas que llegaban a un grado terminal de doctorado bajaba la tasa de emprendimiento? Y lo que se dieron cuenta es que es más por la naturaleza del trabajo que hacen. Se dedican más a ser emprendedores académicos en la investigación, en las publicaciones y otros. Entonces ya no estaban en las estadísticas normales. Si vemos en Guatemala tenemos un emprendimiento en la gran mayoría de los casos empírico, que no se prepara. Es la minoría de los casos del emprendedor que se forma, tanto para hacerlo como en las diversas herramientas que implicarían hacer un emprendedor exitoso. Las tasas de fracaso en Guatemala son realmente preocupantes. Tenemos un 97.5% de empresas que no pasan lo que le llamamos el Valle de la Muerte, que son 42 meses después de la formación. Sin embargo, los emprendimientos surgieron. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que Guatemala es un país de gente emprendedora, si lo ubicamos en el contexto internacional. Si vemos nuevamente el Global Entrepreneurship Monitor, somos el país número 9 a nivel mundial en la tasa de emprendimiento temprano. Tenemos que casi arriba del 19% de la población está emprendiendo activamente, la población adulta. Sin embargo, ver un 97.5% de empresas que fracasan después de 42 meses nos implica a nosotros hacer algo al respecto. Porque no solo es importante empezar, sino que la empresa prospere y llegue a las siguientes etapas del emprendimiento. Hoy está Julio Zelaya con nosotros, un experto en diversos temas, pero sobre todo en esta cultura emprendedora en la que es tan importante trabajar. Y queda una pregunta en el aire: ¿cuáles son los factores, si Guatemala es un país de emprendedores, para que esa gran cantidad de proyectos que parecen muy buenos en su inicio fracasen en el corto plazo? ¿Son factores que tienen que ver directamente con el emprendedor o factores externos que hacen que no se pueda prosperar en esta idea? En un ratito este especialista que hoy nos acompaña en Desafíos nos da la respuesta. No se vayan.